Planeta 3 TV. Planeta 3 TV, tu nuevo concepto informativo del siglo XXI, cuestionándolo todo. Te traemos el acontecer noticioso mundial con una veracidad comprobable, respetando tus intereses por encima de aquellos quienes pagan. Planeta 3 TV. Somos farándula, arte, actualidad noticiosa. Somos el nuevo rincón virtual donde obtenemos la actualidad política y social en nuestro idioma, con profesionalismo, veracidad y transparencia. Planeta 3 TV. No solamente somos tu mejor alternativa, somos la tendencia informativa. Planeta 3 TV. Planeta 3 TV. Ustedes no hubieran podido estar en ese evento. A la Venezuela consciente. El colombiano Santos lamentó la muerte y el presidente de México afirmó los refugiados en Brasil. Sánchez declaró que Fidel vivirá siempre en un amigo de México, promotor del cambio. Aislado y debilitado. Queridos Señor presidente de la Asamblea. Bueno, señores, como saben ustedes, el tema de la pandemia, el COVID-19, que ha sido tema desde el 31 de diciembre del año 2019, cuando se produjo este virus en aquella ciudad de Wuhan, China, y que posteriormente se expandió por Europa hasta llegar a Latinoamérica. Desde entonces no se ha parado de hablar de la pandemia, de las consecuencias, y hoy queremos entonces tener una mirada distinta y ver y analizar el por qué la pandemia ha afectado a unas economías más que a otras. Sabemos que no podemos hablar todavía de depresión económica, sin embargo, ya estamos viendo, como dicen popularmente, el refajo de lo que se viene más adelante. Las decisiones de los líderes latinoamericanos, unas acertadas, otras no tantas. Sin embargo, vemos países como El Salvador, por ejemplo, donde tenemos un presidente muy joven, Nayib Bukele, que antes de que llegue la pandemia a su país, desde el 11 de marzo, ya había tomado serias medidas sanitarias, cubriendo y protegiendo la sociedad, la ciudadanía, como se compromete un presidente cuando adquiere la presidencia. Fue criticado, hasta el momento ha sido criticado, sin embargo hoy no tiene más que 2.300 contagiados en su país y no llegan ni siquiera al medio centenar de fallecidos. De manera que es un ejemplo palpable de que cuando se toma medidas preventivas oportunas, las consecuencias no son tan nefastas como en otros países, como pudiéramos mencionar México o Brasil, donde Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hizo caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no tuvo una mirada quizás reflexiva, ya que el virus surge en Asia, en China, y al mes siguiente se traslada a Europa, y prácticamente un mes después, es decir, 2 meses, llega a América, de manera que nosotros ya teníamos una mirada, una perspectiva distinta, y eso debió servirnos a nosotros como latinoamericanos, y ya tenemos más de un siglo luchando con toda clase de enfermedades, con el Zika, con el polio, con un sinnúmero de enfermedades que siempre han atacado la región. En el caso de Andrés López Obrador, el presidente de México, que también hizo caso omiso desde un principio a la situación. Hoy vemos el brote que tiene en México con casi 10.000 fallecidos, con una cantidad importante de contagiados, colocándose en el top 10 de los países con más contagio y sobre todo aquí en la región de América también. Y esto pasa por lo que decía anteriormente. Muchos políticos lo que han hecho es politizar, valga la redundancia, el tema de la pandemia. Y vemos el caso de Yanine Yañez, la presidenta interina de Bolivia, que tuvo que derogar al ministro de Salud Pública, el cual está siendo investigado
por la compra sobrevaluada de ventiladores mecánicos. O sea, una vergüenza que un país en vía de subdesarrollo tenga un ministro que está para servir al pueblo y lo que haga es beneficiarse o involucrarse en escándalos de corrupción, aprovechándose de una pandemia que lo único que ha hecho es traer graves consecuencias a las economías más pequeñas del mundo, como es el caso de la economía boliviana, que no es un país de primer mundo, no es un país desarrollado. Pero no hay que irse muy lejos. En el caso, vuelvo y nombro a Brasil, que es el país con mayor población de Latinoamérica, un país que tiene cerca de 210 millones de habitantes. Hoy se encuentra en el segundo lugar con mayor contagiado del mundo, y esto a raíz propio de las decisiones de su presidente, que nuevamente y de manera desacertada nombra a un ministro de salud militar sin ningún tipo de experiencia en el área sanitaria. Y todas estas decisiones equívocas han traído consecuencias catastróficas a la economía y a la salud de las personas. Pero también lo vemos en República Dominicana y lo vemos en otros países, cómo politizan el tema de la pandemia, convirtiéndolo entonces en un factor que pretende favorecerles. En el caso de República Dominicana vemos como candidatos políticos se involucran en compras, ¿verdad?, cuestionadas por todo el mundo, sobrevaluadas, de instrumentos sanitarios para controlar el tema de la pandemia. Vemos además la preocupación de los pueblos latinoamericanos del hambre, de la hambruna, de la escasez que se viene por la poca producción que tenemos hoy día, por el mismo tema de la pandemia. Vemos ya cómo salen los diferentes pueblos a las calles a protestar. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador, en el mismo Brasil, en diferentes pueblos latinoamericanos. La gente está saliendo a las calles a exigir comida, a exigir oportunidades, y que los gobiernos se hagan responsables de lo que está sucediendo, dando un espaldarazo a la clase más desposeída. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 30% de las personas de los pueblos latinoamericanos no tiene acceso a la salud simplemente por no tener los recursos económicos, y no obstante un 21% simplemente no tiene acceso por no tener un centro médico cercano a donde vive. De manera que los países latinoamericanos están viviendo una situación de la cual le costará mucho reponerse, y esto, si bien tiene una gran responsabilidad que pesa en los hombros de nuestras sociedades, de nuestras personas, de nuestros ciudadanos, también hay una gran responsabilidad, una cuota no menos importante en nuestros líderes, que son ellos que han sido elegidos para tomar las mejores decisiones y guiar los pueblos por los mejores caminos, por el camino de la verdad, de la veracidad, de la responsabilidad y sobre todo del sentido humano. Hoy, en este breve análisis que hacemos sobre las decisiones acertadas y desacertadas de nuestros líderes políticos, conversamos entonces con los compañeros Rodolfo Silva, Raúl Zavala, Jack Sierra, para desde este punto de vista dar una mirada a lo que está aconteciendo con respecto a la pandemia COVID-19 y el manejo que ha tenido esta en la región de Latinoamérica. Rodolfo. Wow, Carlos, me has dejado completamente anodado. Te felicito porque sin desperdicio, o sea, cubriste la pandemia desde el punto geopolítico para Latinoamérica, que mejor de ahí me quito el sombrero. Honestamente, felicidades con ese análisis que has hecho. De mi parte, mi mayor preocupación es el post-pandemia. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros cuando los grandes imperios que nos administran tras bastidores colapsen por cualquier situación financiera que ya se ve venir? El declive en el stock market, el declive en los bitcoins, el declive en todo lo que se está pasando en el mundo de la geopolítica internacional. Pero ¿cómo nos va a afectar esta pandemia a nivel de nosotros, a nivel del usuario común? No sé qué dicen los demás muchachos. Raúl, ¿qué tú piensas de eso? Jack o Raúl. Bueno, ¿qué yo opino de la pandemia? Como tú hablas, de post-pandemia es el problema bien grande, porque hay que ver cómo se recupera la economía en Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos sabemos que el gobierno de Donald Trump ha soltado grandes fondos, varios miles de millones de dólares para el pueblo. Le está llegando en cheque, ayuda, subsidios, comida de varias formas. Pero en los países latinoamericanos, ¿cómo van a surgir o a resurgir los programas o los empleos que estaban generados anteriormente a eso,
cómo vamos a subsistir, cómo vamos a generar mayor empleo, cómo nuestra economía va a crecer, porque muchos recuerden, como en República Dominicana, un país que está tan endeudado, no tiene dónde coger más préstamos para invertirlo en el pueblo. Entonces, en este caso, no sabemos cómo Latinoamérica va a salir de ese hoyo creado por esta pandemia. Muchachos. Mira, agradezco los comentarios que hacen ustedes. Realmente el tema geopolítico, sobre todo relacionado directamente con este fenómeno de esta pandemia que nos afecta. Hoy día el epicentro de la pandemia se concentra en Latinoamérica y eso obviamente es una alerta importante para que nuestros líderes recapaciten y tomen medidas preventivas, porque todavía estamos a tiempo. Aunque tenemos situaciones como la de Ecuador, donde ya hay más de 3.300 muertos, sobre todo la provincia de Guayas, que es donde se concentra el 67% de los muertos, las autoridades tienen todavía la responsabilidad de cuidar la ciudadanía, de no afectar más la economía. Sabemos que esto ha afectado directamente el sector económico desde todos los factores habidos y por haber, las pequeñas y medianas empresas, las empresas manufactureras, el transporte, las aerolíneas, las empresas dedicadas a la realización de eventos, el turismo. Ha afectado toda la economía y eso obviamente lo que ha generado en sí es una desaceleración de la economía, y eso obviamente en 2 trimestres, que así como se considera en economía, pudiéramos estar hablando ya de una depresión económica, de una recesión, porque hay un desaceleramiento, no está ese flujo continuo de recursos económicos, que es lo que permite que las personas puedan crecer y que la economía obviamente pueda crecer, valga la redundancia. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, hay una responsabilidad en las autoridades en ahora transparentar las licitaciones, ¿verdad? Que esos concursos, porque el mayor consumidor en un estado es el gobierno. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es inyectar ahora mismo para que la economía se pueda restablecer, invertir dinero en construcción, en bienes raíces, para que eso dinamice, porque a medida que el gobierno invierte dinero en esas partes sin que haya corrupción, se dinamiza nuevamente la economía y esto permite que nuevamente la gente pueda tomar el ritmo de crecimiento y que la depresión no genere un impacto negativo tan contundente como el que se viene y el que se proyecta de no tomarse las medidas necesarias. Hay una responsabilidad que pesa en los hombros de los jefes de Estado de Latinoamérica de tomar las medidas y las políticas públicas más adecuadas en medio de esta pandemia para estrechar ese nivel de desigualdad que existe hoy día en Latinoamérica, para poder obviamente mitigar el nivel de pobreza, de hambre que tienen nuestra gente, la gente que trabaja hoy para poder comer mañana. Eso es una responsabilidad de los estados, proteger esa clase más desposeída. Entonces, vamos entonces, señores, a conversar sobre la relación que tiene la pandemia con las redes sociales, en la voz de nuestro hermano Rodolfo Silva. Sus comentarios los seguimos leyendo. Invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión para que llegue a más personas en Latinoamérica. Y bueno, infinitas gracias.